there came a sound from heaven as a rushing... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, Paris Reagan y Sean Murphy. Y ustedes, queremos que ustedes disfruten la programación el día de hoy. Es la razón por la cual estamos aquí, para ustedes. John, ¿tenemos alguna información sobre Israel que podamos compartir hoy? Han habido desarrollos. La presidencia o el presidente de la IDF dice que están preparados para atacar a cualquiera de sus enemigos de cualquier lugar en el Oriente Medio, dejándoles saber a todos que sus capacidades son muy fuertes. Aún hay evidencias que mencionaron que tienen armamento que aún no han utilizado en batalla en ese momento. Así que, ¿qué sofisticación tiene Israel? Que no conocemos, tal vez algo que pueda estar presente si hay un ataque contra Israel, si ocurre en el próximo futuro. Bueno, ellos tienen la habilidad de presentar eso que otras naciones no tienen, me parece. Hay nuevo armamento que se desarrolla y eso generalmente hablando en todo el mundo. Armamento de impulso electromagnético que puede destruir infraestructura cerrando redes eléctricas, y esto se está haciendo algo prominente. No se han utilizado en batalla en ese momento, pero han sido probados y he leído yo de reportes de inteligencia en los Estados Unidos que hay ese tipo de armamento disponible ya. Ahora, ¿cuánto está adelantado Israel? Tendría que ser uno de los primeros en la categoría porque parece que como que está en la cúspide de toda la tecnología. Pero ¿qué hará Israel sobre este último esfuerzo de el enemigo que mataron varios jóvenes? ¿Ellos van a hacer algo al respecto o no? Bueno, hemos encontrado, está hablando usted de hace un par de semanas de los niños que murieron. Israel sí contraatacó y mataron al líder del Hezbollah que estuvo en el Líbano. También no han tomado el crédito, pero Al-Hanea, del que hablamos nosotros, la cabeza del Hamas, murió. Y ahora estamos esperando para ver si es que hay algún tipo de ataque de parte de Irán o sus sustitutos contra Israel. Esa es la pregunta. Es interesante cuando vemos que Putin vino a intervenir o habló con Irán para decirles que no escalaran la situación. Así que cuando se ven que Rusia está hablando con Irán para poder detener la posibilidad de un contraataque, hay una indicación de que hay gran preocupación de que algo pueda manifestarse próximamente. Egipto mencionó el año pasado también, en un día en particular, y no estoy seguro de qué día, que los vuelos de la línea egipcia que no vuele por Irán, que es una petición muy simple. Tal vez hay algo que esté creciendo, que tal vez tenga o que crezca y que parece como que hay mucho esfuerzo, como ya mencioné en nuestro programa anteriormente, del ministro del Exterior, de cómo se le envió a Irán para que no escalaran por atacar a Israel. Bueno, esa es mi próxima pregunta, imagino. ¿Israel va a permitir que esta previa situación continúe y no va a responder a ella? Bueno, ellos ya han respondido, así que ahora están esperando la contrarrespuesta de Irán o de algunos de sus sustitutos como el Hezbollah, los Houthis o alguien más de la Hamas. Tienen todo lo necesario para hacer lo que quieren Por eso hacer. Es que estoy diciendo que de acuerdo a Galán, que es el presidente de la IDF, la Fuerza de Defensa Israelí, él dice que tienen las capacidades de atacar desde cualquier lugar en el Oriente Medio. Así que están advirtiendo a sus vecinos que van a contraatacar, van a responder si hacen algo más. Debieron de tomar pasos preventivos semanas atrás cuando Irán o Irak envió cientos de esos drones, ¿no? Cuando se llevaron a cabo los ataques a Israel. No causaron daños, no me parece. Eso es porque todos fueron interceptados por una colaboración de aliados que cooperaron con Jordania, los Estados Unidos y Arabia Saudita para derribar todo eso antes de que fuese una amenaza. Pero como usted dijo, si hubiera habido una respuesta más grande, bueno, ellos estaban restringidos por el presidente y por el mundo. Y por supuesto, lo que siempre se evalúa es cómo responde Israel o cómo reacciona.
poderosas fuerzas fueron llevadas a buscar a que Israel se detuviese, ¿no? Sí, amén. En lo que es escalar la situación. Sí, entonces debieron haber hecho ellos más, sí, pero no pudieron por causa de por las diferentes naciones que les dijeron que se detuvieran y que no hicieran eso. Pero ellos van a enfrentar el mismo problema otra vez. Sí, así es. En unas cuantas semanas o meses o en años, ¿no? Lo van a Irán enfrentar. ha jurado su destrucción, así que no van a detener este proceso. Tenemos que ver el ataque en el líder de Hamas, no recuerdo el nombre, en la capital de Sí, Teherán. Y ese líder de Hamas estuvo bajo la protección del gobierno de Irán. Así que Correcto. lo vieron eso como un ataque a ellos. No solamente ven el ataque sobre Hamas, sino que ven un ataque sobre Irán. Irán va a responder de alguna manera, alegadamente. Muy buen punto, pero el reto es que Israel jamás confesó que mataron a Haniyeh. Parece como que hubo una bomba que lo mató, pero fue puesta en ese lugar en particular varios meses antes de que él visitara ese lugar. Así que estamos un poco inciertos, pero obviamente Irán utiliza eso como ocasión para culparlos. El Ayatollah dice que ellos van a Recurso. recurrir a sangre, un recurso de sangre. Sí, por supuesto, los líderes que se apoderaron de la Hamas después de que Haniyeh murió, Einstein-Noir, el hombre que vino a orquestar la matanza del octubre 7 y los secuestros, él es en el área de Gaza, así que él está allá como líder y el segundo al mando que estaba bajo él fue puesto bajo él, para que la misma gente que ha cometido actos de atrocidad ya es el líder de la Hamas. Y ellos van a hacer todo lo que sea posible para continuar aterrorizando a Israel. Bueno, podemos estar seguros que están planificando ahora mismo Sí, así es. otro esfuerzo, ¿no? Sí. Lo que puedan hacer. Y tal vez no va a ser, bueno, tal vez sea tan grande como lo del 7 de octubre. En este caso puede ser algo muy grande y esta es la razón. El ataque que sucedió hace un par de meses, Israel fue atacado directamente por Irán mismo. No habían tanto ataque de los Houthis o del norte en el Hezbollah del Líbano. Si todos simultáneamente atacaran, sería muy difícil que el sistema de defensa, Israel tenía 3 sistemas de defensa, pero que ellos respondieran a todas estas situaciones. Ahora, los Estados Unidos han dicho varios barcos, varios elementos del Medio Oriente hacia el este. ¿Cuán difícil? No lo sabemos. Pero Me parece que sí, disculpen, si el presidente Trump es reelegido, me parece que él haría más fuerzas Sí. que los previos. creo que eso ¿no? enviará una advertencia de que van a tener que tomar sus pasos muy cuidadosamente porque no tolerará esto. Yo creo eso. Sí, ahora por otra parte tenemos una situación de Harris y Walz del lado de los demócratas y yo siento que ellos van a ser muy liberales en cuanto a Sí, cómo tratan ellos sí. al Oriente Medio. No a favor de Israel, sino a favor de aquellos que son enemigos de Israel. Están en contra de Israel. Y Trump será más probable en dar municiones y lo que necesita Israel. Así es. Me parece que así sería. Estaba leyendo hace poco en un libro donde un hombre estaba hablando con Trump cara a cara. Trump entiende la amenaza que Irán es, no solamente para Israel, pero para todo el mundo. Irán es conducido por teología. Y es difícil que la gente entienda, pero ese es el problema del mundo, que no entendemos cuán fuerte ellos creen que Dios les instruye a ellos a matar a los infieles. Ellos son fuertes en su interpretación y ellos son llevados por un deseo de agradar a su Dios y ellos creen que agradar a su Dios es a través del yihad. Benjamín Netanyahu en los 90 dijo que el problema con el occidente es que no tenemos una imaginación demasiado grande para la maldad. Y él dijo, pero Israel se enfrenta a esto todo y cada día. La maldad que está en Irán, la maldad que está en estas organizaciones terroristas es mucho mayor de lo que nosotros entendemos y necesitamos una presidencia que vaya a ser fuerte hacia el pueblo iraní desesperadamente. Así es.
Y en Hamas ese es su objetivo. Leyendo en su capítulo, ¿no? Si lo pudiese yo hacer, en el artículo 16 de el Charter de Hamas, el día que los enemigos entren a la tierra musulmán, el yihad se convierte en la responsabilidad de cada musulmán en frente de los judíos. Es compulsivo que la bandera de yihad tiene que levantarse. Para matar a los judíos. Para matar a judíos o a cualquier otra persona que esté allí. Judíos y cristianos específicamente son los enemigos más grandes, pero sí cualquier persona que sea infiel. Así es. Así que cuando vemos ese llamado y no podemos enfatizarlo lo suficiente, ese celo religioso que acompaña a aquellos que quieren cumplir estas obligaciones, esto los incita a defender. Ellos llaman a eso una guerra defensiva y es un insulto realmente. Ver el Deal en Teherán, Irán, eso fue un insulto y ahora tienen que responder a eso. Pero ellos no han visto la totalidad de lo que puede hacer Israel, ¿no? Bueno, están dispuestos a aprobarlo porque ellos sienten que Alá les va a ayudar si ellos terminan con los hechos de lo que son llamados a hacer. Que no es similar a los japoneses, al celo religioso que ellos están dispuestos a entregar sus seguir. vidas. Ellos creen que Dios va a galardonarlos si ellos entregan sus vidas. Ellos creen que lo milagroso les va a seguir a ellos cuando ellos hacen lo que hacen. Como mencionó John, hemos enviado una fuerza de ataque a la región. Esto incluye todo un escuadrón de Raptores F-32, que son los aviones más sofisticados. Ellos tienen la habilidad de disparar de aire a aire algunos de estos drones. Y apenas en las últimas semanas, de hecho, han destruido 4 diferentes armas que han sido enviadas de Irán. Eso está más allá de cualquier cosa que hemos tenido anteriormente. Y no solo hemos vendido a otras naciones, sino los F-35, pero no hemos permitido que los F-22 sean vendidos. El presidente Trump dijo que ni siquiera sabemos lo que eso puede hacer. Así es. Tratemos con otro lado de esto, la idea de lo que todo el mundo está gritando en cuanto a paz, tratando de producir un cese de hostilidades. Una vez más, regresando y continuando con la lectura del próximo párrafo de la Carta de la Hamas, lo que dice que es importante, dice con respecto a la paz y los arreglos de asentamiento, iniciativas y soluciones pacíficas en conferencias internacionales se contradicen con los principios de la resistencia del movimiento islámico. Esas conferencias son nada más un medio para poder establecer a los infieles como nuestros árbitros en la tierra del Islam. No hay solución para el problema palestino excepto por yihad. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales o internas son una pérdida de tiempo y un ejercicio de futilidad. Una vez más, hermano Swagger, constantemente podemos ver que el medio por el que ellos quieren exacerbar la pelea es por el medio en el que ellos quieren lograr su meta. El artículo 33 dice que los rangos pelearán contra otros peleadores y masas en el mundo islámico vendrá hacia el llamado de responsabilidad diciendo Hosana al clamor hasta que se logre la situación y la victoria de Alá suceda. Su objetivo de término nunca ha cambiado y eso es erradicar cualquier fuerza que esté en contra de la expansión islámica o la resistencia en cuanto a la tierra. Bueno, lo que acabas de decir, eventualmente habrá otro ataque en contra de Israel. No se detendrán. Sus tácticas, sus estrategias tal vez cambien. Y sus tácticas tal vez sean diferentes, pero su objetivo a largo plazo no ha cambiado. Y yo creo que Israel entiende eso, por eso es que piensan que tienen que destruir totalmente a Hamas. Sí, pero miren, el Hamas solamente es un rayo de la rueda. Ellos son parte de la hermandad musulmana, así que es la ideología de la hermandad musulmana, como hablamos el día anterior. La misma ideología, el fundador de la hermandad musulmana vino a cooperar con Adolfo Hitler. La meta era erradicar y eliminar a los judíos y ellos fueron cómplices de eso en 1941 y 42. Esa misma ideología, a través de progenitura, matrimonio, pero también a través de ideología, ha continuado. No está cambiando, ellos solo han cambiado algunas de sus estrategias. Así que están dispuestos a esperar generacionalmente para hacer estas cosas.
y están moviéndose hacia una cooperación más que nunca hemos visto antes. Irán cooperando con las Naciones Unidas, así como están el día de hoy, son enemigas, una división en el Islam entre sunita y chiita. Y ellos han peleado por quién debería ser el liderazgo. Si pensamos que que Irán está financiando estas organizaciones sunis como el Hamas y la Hermandad Musulmana, los Houthis, todas estas organizaciones fundadas por Irán van en contra de su propia relación histórica. Significa que su enemigo mutuo, Israel, son más preocupación para ellos que sus propias divisiones, lo cual ellos pueden tratar después, pero aún si nosotros tenemos paz el día de hoy, estarían peleando unos contra el otro. Así es, definitivamente. Pero si ellos por casualidad, no lo van a hacer, ¿no? Pero si por casualidad destruyen o detienen a Israel, ellos estarían peleando unos con otros. Hermano Swagger, esta va a ser la experiencia de Israel sobre la tierra. Hasta que esa piedra que vio Daniel, esa piedra que Nabucodonosor vio, sea cortada sin manos. Y hasta la segunda venida del Señor. Estrelle contra la estatua de los reinos que representan los reinos de esta nación. Y hasta ese día, cuando Jesucristo regrese como Rey de Reyes y como Señor de Señores, y dice allí en esa visión que estas naciones de la tierra serán como esa paja del verano y se irán volando con el viento. Así que podemos... Muestra lo que el Espíritu Santo piensa de exactamente correcto. ellos. Tal vez sean tormento el día de hoy, pero hay un día que se aproxima en el que Dios va a establecer su reino en la tierra y bueno, Israel no conocerá guerra y no conocerá la amenaza de la aniquilación nuclear, no conocerá la amenaza de cohetes bombardeando sus fronteras. Día tras día viene el día en el que Israel conocerá la paz, pero solamente será en aquel día en el que pueda ver a aquel que fue herido en la casa de un amigo. Sí, en aquel día cuando hacen a Jesucristo su Mesías, eso se acabará para siempre y esto hará que se pueda reinar en Jerusalén y jamás conocer ese tipo de término otra vez. Israel bajo Cristo será la nación principal en el mundo. Sí, y sé amén. que algunos se pueden reír de eso y pensarán que es absurdo, pero cada judío en la faz de la tierra, en la segunda venida, volverá a Israel y estarán cerca, querrán estar cerca del Mesías y le reconocerán como el Mesías, el Señor Jesucristo. Sí. Y estás en lo cierto hasta que llegue esa piedra, ¿no? Y esa segunda venida sucederá y Israel realmente tiene un futuro terrible próximamente, porque el anticristo se acercará a destruir a la nación. Amén. Y como las naciones del mundo tenemos que estar muy al pendientes y al tanto de cómo tratamos nosotros con Israel y cómo tratamos las circunstancias que enfrenta el día de hoy. No quiero ser parte de esa paja de verano. Yo quisiera ser parte de aquella que llega a Israel para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El futuro de las naciones depende de cómo traten a Israel. Así es. Y la palabra de Dios está repleta de ello. Y nosotros tenemos que entender que nuestro futuro en Estados Unidos, realmente eso está conectado a nuestro trato de Israel. Lo creo, Cómo tratemos a Israel. Y recuerdo escuchar a C.A. Ward decir que si nosotros estamos con Israel, de alguna manera, nuestra imagen económica se resuelve, nuestra situación militar se resuelve. Y si nosotros estamos en contra de Israel, entonces estamos firmando una carta de muerte y no queremos hacer eso. Así es. Porque esa es la palabra de Dios, es la Biblia. Y sé que una gran parte del mundo no lo cree, pero eso no quiere decir que no sea verdad. Así es. Eso va a suceder. Nosotros creemos y como Pérez dijo correctamente, la anticipación en la venida del Señor Jesucristo salvará a Israel. Lo contrario es verdad con los musulmanes, lo que creen ellos en cuanto a su día de juicio final. Ellos creen que los musulmanes no vendrán y los matarán y después los judíos se esconderán detrás de los árboles y las piedras y después les dirán, vengan a matar a los judíos. Ese es un hadith de al-Bukhari que está incluido en la carta de la Hamas. Las señales y tradiciones del
de Mahoma han sido citados por los anifas, los que lo escucharon y lo escribieron, y fue puesto en libros. Siendo este el caso, veamos lo contrario, lo que los verdaderos cristianos creen y lo que los musulmanes que practican, lo que las enseñanzas de estos individuos revelan en cuanto a su religión. Maten a los judíos, salven a los judíos. Eliminen a los judíos, preserven a los judíos. Por eso es que va a ser muy difícil que Israel haga amigos a través de los acuerdos de Abraham con las naciones islámicas. Esta es su literatura, sea Saudi Arabia, Bahrein, los Emiratos Árabes. ¿Estoy en contra de la paz? Bueno, estoy en contra de la paz que la gente piensa que va a traer una solución pacífica, un cese de hostilidades. Lo único que la paz va a hacer es durante una corta temporada dar una interrupción al término de más larga duración de estos individuos que verdaderamente quieren ver la eliminación de Israel y a todos los judíos de la tierra. La segunda venida del Señor será el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha visto. Sí. Y totalmente a diferencia de todo lo que conocemos del pasado, ¿no? Si alguien hace la pregunta, bueno, pero si el Señor va a usar una bomba atómica, no tiene que hacerlo. Unos meteoros muy grandes que van a caer del cielo. Cuando se tiene a millones de meteoritos, realmente nada más que hielo van a caer del cielo del tamaño de camiones. Realmente eso va a dejar una de las cosas que no hemos mencionado, fijándonos en el problema del Oriente Medio, es que creemos que de acuerdo a las Escrituras, que el anticristo, cuando él aparezca, él tomará de lo que estamos hablando y lo solucionará. Hacer paz. Piensen en esto. Reitera eso. El anticristo, cuando él aparezca en la escena, tomará toda la abundancia de odio y peleas y guerras y rumores de guerras en esa área del mundo y traerá la paz. ¿Cuán fuerte, diría, la gente hablaría de un hombre de estabilidad? Verdaderamente yo creo que se conecta exactamente a lo que dice John. Cosas como el acuerdo de Abraham. He estado leyendo sobre algunas de las conversaciones que la coalición cristiana está teniendo en el Medio Oriente, y muchos de ellos tienen a miles de clérigos y tolas y eruditos que se reúnen para escribir una vez más su teología, para una teología de paz. Y yo realmente la única manera que yo he podido entender, y bueno, y eso es lo único que ha tenido sentido para mí, es el hecho de cómo puede traer paz en el Medio Oriente a menos de que haya una versión de la teología islámica que permita paz. Y yo creo que van a escribir algo así, va a haber algún tipo de engaño, y es lo que el anticristo va a usar para traer ese tipo de paz, porque él será ungido como ningún otro hombre, para destruir la nación de Israel, y eso comienza con paz. El anticristo se acercará mucho de hacer lo que Hitler y otros trataron de hacer y no lograron hacer durante siglos. Se acercará a ello. Absolutamente. Pero si no, por la segunda venida tendría éxito. Peirce habla de un buen punto, porque en el mundo islámico existe la idea de crear una tregua, una paz o pactos. A esto se le llama la tregua de Hudna. Hudna Bayá era un pueblo pequeño al cual Mahoma viajó antes de que él pudiera regresar a Meca de camino de vuelta a Medina. Estaba tratando de hacer que los de Meca le adoraran con su Kaaba y su dios pagano. Así que se reunió con ellos, se hizo una tregua. Dijo, haremos una tregua, un tratado de paz durante 10 años y permítanos adorar a nuestro Dios y no vamos a usurpar ni nada. En cuanto él pudo entrar y tenía suficiente poder, fueron sometidos a él porque él mintió. Y ese es otro aspecto, que es la idea de taquía. Al-taquía significa que pueden utilizar el engaño como un medio de ganancias. En otras palabras, se dijo en el Hadith, Mahoma dijo que la guerra es engaño. Así que la idea es que uno maliciosa y a propósito utilizan el engaño como una estrategia. Así que tienen la razón. Ellos van a caer y fácilmente pudieran caer por entrar en una tregua, como Yasser Arafat, después de que él hizo el acuerdo de paz en el famoso saludo con Rabin, fue a Sudáfrica, estaban enojados con él y él clamó Hudna, Hudna, Hudna. En otras palabras, la paz de la que él estaba hablando era solo para poder entrar, tener un poco para poder obtener más.
Entonces, ellos fácilmente, adelante. ¿Usted cree que estará conectado eso a la prosperidad financiera? En Apocalipsis 6 nos lo muestra eso. Si vemos al Medio Oriente, si ellos pudiesen encontrar paz, ¿no? La prosperidad financiera que pueden tener, realmente gobernarían el mundo de esa manera. Pero siempre me he preguntado yo si ese será su camino para establecer lo que él quiere, ¿no? Habrá que tener un Islam pacífico, alguna versión de ello, y va a haber que tenerse algún tipo de razonamiento por qué la gente va a querer esa paz. Y puedo ver lo que sería una prosperidad económica como algo que puede unir a mucha gente en ese momento. Veamos Apocalipsis 18. Obviamente hay algo ahí que es muy próspero y financiero, que los reyes de la tierra van a prosperar allí y va a ser destruido. Pero aún así, la idea del sufismo, el sufismo, mejor dicho, tal vez, hay un elemento pacífico que ha sido muy estratégicamente conocido por eruditos musulmanes y pueden ser utilizados como Al-Ghazali, lo mencioné en otro programa, era un literalista prominente que fue cambiado al sufismo, alegorizando el Corán, haciendo parecer que era algo que no era, aunque él creía que sus seguidores se enojaron mucho y trataron de matarlo. Entonces la idea de paz, Ahmadiyans, son otra secta del Islam que practican un elemento pacífico del Islam. Ellos están obteniendo un poco de esto porque ellos se están cansando. ¿Qué tal el corazón de aquellos malos que han sido cambiados? ¿Podrá un etíope cambiar el color de su piel? No, a menos que la naturaleza de la persona cambia, y eso puede suceder solamente con el Evangelio. Van a continuar buscando sus voluntades. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Bien, en sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 7 al 10. Dave, por favor. ¿Qué pues? Esto se preguntó con respecto a Israel, pero también tiene que ver con la iglesia. Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Categóricamente declara que la salvación no puede ser obtenida de ninguna manera o por otro camino, sino a la manera de Dios, que es la cruz. Pero la elección... Disculpa un momento, quiero leer esto otra vez, que es muy importante. Categóricamente declara que la salvación no se puede obtener de ninguna otra manera o por otro camino que no sea por el camino de Dios, que es la cruz. Eso hizo posible que fuese esto para mí, ellos todos, todo aquel que quiera que sea salvo. Usted no puede ser salvo de otra manera. No se puede ser salvo de otra manera. Hay que aceptar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para que sea posible que nosotros pudiésemos o podamos ser salvos. Porque la cruz es lo que abre la puerta y lo hace todo posible. Disculpa, Dave, adelante. Pero la elección ha alcanzado. Se refiere a los judíos que no intentaron declarar la salvación por mérito, sino más bien por la gracia. Y los demás fueron endurecidos. Se refiere a una conjetura judicial. ¿Qué significa, caballeros, aquí la palabra elección? Creo que el contexto, y siempre debemos tener cuidado, cuando Pablo habla de los elegidos, en muchos casos, por ejemplo en Romanos 8, está hablando de todo el cuerpo de Cristo. Pero aquí el tema ha sido el judío, ha sido la gente que ha aceptado y ha rechazado. Comenzó en Romanos 9, mostrando cómo su corazón fue lastimado por el rechazo de Israel. Dice en el versículo o capítulo 10, al comenzar, que Israel no se ha sometido a la justicia de Dios, no la ha encontrado. Y creo que la conversación y el contexto aquí aún está tratando directamente con Israel. Así que tienen que tomar eso en mente. Entonces, los elegidos aquí no creo que se refiera a todo el cuerpo de Cristo,
creo que se tiene que referir a los judíos que han aceptado. Si nosotros, y permítanme ayudar con esto, permítanme decir esto, si quien sea que escoja esto, y hablamos de esto el día de ayer, quien quiera que escoja a Cristo es un miembro de los elegidos, pero el contexto del 11 parece como que está hablando de los judíos elegidos. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene claro? Sí, por favor, Dave, empieza una vez más donde leímos la elección y continuamos hasta el versículo 10. Sí, muy bien. Bueno, versículo 8. Sí, Como está escrito, Isaías 29 días. les dio Dios espíritu embotado. Esto es lo que ellos querían, así que eso fue lo que recibieron. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Se refiere a la incapacidad de ver, aunque la evidencia sea claramente visible. O oír, aunque las palabras sean claramente dichas. Hasta este día. Se refiere a una condición que no se corrija, sino que siguiera empeorando. Y David dice, Disculpa un momento. Pablo, su corazón, su carga era con Israel. Y él vio a Israel cómo ellos cerraron la puerta al mover y la operación del Espíritu Santo en su corazón y vida, y Jesús fue pues el Mesías. Ellos no lo creían. Unos pocos sí, la mayoría no. Y dice que Dios les ha dado un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen. Yo quiero mencionar esto en lo que refiere a la iglesia moderna. Hay millones de cristianos actualmente que ellos están luchando con algo en su corazón, su vida, que los está haciendo decaer espiritualmente. Puede ser el alcohol, las drogas, la pornografía, la avaricia, los celos, envidia, malicia, y la lista es larga. El Señor habló a mi corazón, diría yo ahora, unos 25 o 30 años atrás, que la iglesia estaba en la misma condición como el pueblo de Israel fue esclavo o fueron esclavos al faraón. Y eso es importante entenderlo porque es una realidad. Y solamente hay una cura para esto. Y eso es Jesucristo y este crucificado. Esa es la solución, la respuesta, y es la única respuesta para la iglesia hoy día. Es Jesucristo y este crucificado. Si nosotros tratamos de ser salvos de otra manera, no va a funcionar. Y si tratamos de conseguir victoria en nuestras vidas, quiero que escuchen esto, yo creo que es muy importante. Si tratamos de obtener victoria, aparte o fuera de que nuestra fe esté en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, Jesucristo y este crucificado, si tratamos de obtener victoria de cualquier otra manera aparte de esa manera, nosotros terminaremos en una condición peor de la que estemos en el momento. hermano Swagger, hay un proceso de endurecimiento que es judicial que Dios permite. Si rechazamos la luz dada a nosotros, no permaneceremos en una situación estática, sino que vamos hacia atrás en retroceso. Y es lo que Pablo estaba citando aquí en Deuteronomio capítulo 29, donde en los primeros capítulos, o los primeros versículos, el Señor a través de Moisés daría el entendimiento que el pueblo de Israel vio los grandes milagros que sucedieron en Egipto, vio los grandes milagros Así y las es. cosas que hizo por ellos en el desierto, y aún así, porque ellos lo rechazaron, los dejó, como él dijo aquí, dijo que os dejó con un corazón que no podía percibir, ojos que no podían ver, ni oídos oír. Aún hasta el día de hoy, por causa de ese corazón endurecido, cuando rechazamos y contraatacamos a la verdad, es en esencia el principio de nuestro
de nuestro caminar con el Señor. Los judíos trataron de buscar buscar el entendimiento de la justicia de Dios. Como lo dijimos en Romanos 10, Cristo es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree. Pero Israel aquí, tal como nosotros hoy, nosotros podemos endurecernos y le ponemos un velo a nuestra vida cuando tratamos de operar bajo la ley, así como Moisés en 2 Corintios 3. Nos culpamos a nosotros mismos de la verdad y hace más difícil que nosotros, a menos que haya un avance que se arrepiente y removerá. Así que es importante para nosotros entender por qué Dios puso estos 3 capítulos que tratan con Israel, pero también están tratando con la condición de Israel que puede afectar a la iglesia. Esto no está en paréntesis como piensan algunas personas. Es el proceso de cómo se progresa en los primeros 8 capítulos y luego los siguientes después. Y luego estos capítulos que todos son una progresión a través del libro de Romanos mostrándonos la condición de lo que puede suceder. Si me permiten decirlo simplemente de esta manera, Pablo está advirtiéndole a la iglesia a través del ejemplo de Israel qué no hacer. Así es. Que no tomen este nuevo pacto que él acaba de describir en los primeros 8 capítulos de Romanos y descártenlo. El no aceptarlo, el no ver el nuevo pacto en vez del antiguo. Así que la advertencia está allí. Miren, el proceso de Dios hacia la humanidad siempre ha sido el mismo. El endurecimiento del corazón del hombre es el resultado de cómo Dios permite que los poderes de las tinieblas y el pecado vengan a entenebrecer el corazón. A menudo es referido como Dios endureciendo el corazón, pero siempre fue hecho como un acto judicial después de una decisión del individuo. Y ese es el peligro del rechazo de la luz. El faraón sería un buen ejemplo de eso, ¿no? Así es, correcto. El Hijo de Dios tiene que poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso debe de ser algo que no debemos olvidarlo. Ese es nuestro secreto. Este es nuestro poder. Nuestra fe debe de estar colocada en Cristo y crucificado. Así es. Y si uno lo rechaza, entonces uno se encontrará con lo que acabamos de describir. No digo que es tanto rechazo como lo es ignorarlo. Ese es el rechazo. No. Mira, voy a ser un poco honesto, así que no me golpee. Pero si alguien nos escucha a nosotros predicar que el objeto de nuestra fe tiene que ser Cristo y el crucificado y nada más, y solamente lo descartan, hermanos Swagger, eso es rechazo. Si nosotros decimos que tienen que aceptar a Jesucristo para poder ser salvos y ustedes lo descartan, eso es rechazo. Ustedes lo escucharon, ustedes son responsables y bueno, la gente tiene que ser muy cuidadosa porque el medio y el camino de cómo se opera en el nuevo pacto solamente es un proceso que se inicia y de lo que todo lo demás depende. Y ese es el objeto correcto de fe. Así es. Su fe debe estar en Jesús y Así lo que es. Él ha hecho. Luego todo comenzará a llegar y a caer en su lugar. Yo creo que ese es el aspecto más importante de la vida, en la vida del Hijo de Dios, el objeto correcto de su fe. Entonces, correcto. Entonces, si nos escucha decir esto y usted lo descarta y usted se va a otra ruta, este proceso de endurecimiento que Pedro está advirtiendo en Romanos, o que Pablo está advirtiendo en Romanos 8, 9 y 10, es exactamente lo que le va a suceder al cristiano. Una vez más, es una advertencia contra la incredulidad, usando a Israel y a su incredulidad como un ejemplo, ambos pasado y presente, diciéndole a la iglesia que si operamos en la incredulidad, nosotros también vamos a ser cortados, y vamos a ver eso en otros versículos en el capítulo 11. Bueno, te voy a hacer la pregunta. Predicando en las otras iglesias, y esto se aplica a cada uno que está aquí presente, ¿cuál es la respuesta? Bueno, primeramente, la mayoría de la gente que me pide a mí que yo vaya a predicar ya sabe qué es lo que predicamos, tienen una buena idea. Así es, así es. Pero también me he encontrado con el hecho de que donde la gente no entiende o tal vez no ha escuchado mucho, o tal vez ve nuestro nombre como un predicador y nos pide que vayamos. Eso sucede más a menudo que lo que sucedía antes. Yo estaba en cierta ubicación, y voy a mencionar el nombre de la iglesia, pero
Fui a predicar una vez más lo básico del nuevo pacto, fe y gracia, fe en Cristo y no en las obras. Y después de el servicio, el pastor dijo, vi a mi gente comenzar a sentir el alivio de la carga de trabajar para ganarse su relación con Dios como usted lo predica. Ellos no habían escuchado este mensaje, ellos no habían entendido. Por lo menos, ellos no habían experimentado esto como se debía. Hay un hambre en la iglesia porque todas estas otras artimañas con las que hemos jugado los últimos 100 años y más no funcionan. No traen lo necesario. Jesucristo y este crucificado solamente es la solución. Correcto. Entonces, una vez que pongamos nuestra fe allí, la gracia de Dios comienza a obrar. Entendemos mejor cómo es que el Espíritu Santo obra. Entendemos mejor la diferencia entre el Espíritu Santo, su obra en la salvación para la vida y vivir, y el bautismo con el Espíritu Santo para servicio. Entendemos mejor en qué debemos depender. ¿Y has encontrado mucha oposición? Bueno, sí, porque la verdad siempre siempre va a ser resistida. Por eso es que, miren, la manera o el rechazo es porque alguien ya ha determinado la manera como quieren vivir para Dios o cómo lo han hecho ellos durante 20 años y están satisfechos con el resultado que ellos están experimentando. Y ellos no quieren cambiar. Jesús lo dijo. Nadie quiere el nuevo vino porque dirán que el vino antiguo es mejor. Actualmente hay millones de cristianos que están luchando con problemas en sus vidas. Sí, señor. Y ellos no pueden tener la victoria. La situación va en la dirección opuesta. La situación está empeorando en lugar de mejorar. En muchos círculos, no en cada uno, pero en muchos. Y pueden tener victoria en su vida y corazón si ellos ponen su fe en Cristo y este crucificado. Pero es importante para todos darse cuenta de que jamás estarán estacionarios. Ustedes van para un camino o para el otro. Una vez escuchas este mensaje y se ignora, se revela en contra de él. Bueno, 2 de Timoteo capítulo 4, comenzando con el versículo 2, nos habla del orden de lo que usted ha estado hablando, de solamente descartar las cosas. Él dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, 2, dijo que hay que predicar la palabra, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego nos advierte, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero luego, el versículo 3 nos dice, ¿dónde está mucha gente cuando comienza a descartar el asunto y a ignorarlo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que la gente escuchará la verdad y hacen su excusa del por qué no se aplica a ellos o por qué ese no es el caso el día de hoy. Y luego ellos gravitan a gente que les dice qué es lo que quieren ver. Y una vez más, creo que el mayor tropiezo de poder avanzar con el objeto correcto de la fe es el hecho de que durante años muchos en el cuerpo de Cristo ponían su fe en otras cosas. Eso se nos enseñaba, ¿no? Ponga su fe en lo que hace, ponga su fe en una acción, ponga su fe en una asociación, ponga su fe en su educación, sea lo que sea. Y tal vez nosotros no decimos eso en voz alta y por eso es difícil identificarlo, pero la realidad es que el blanco de la fe en Cristo y este crucificado toma toda parte y quita de las manos del hombre toda jactancia. No podemos hablar de lo que nosotros somos o hacemos. Tenemos que depender y humillarnos y expresar, tenemos que expresar una simple fe, una fe como de niño en Cristo, que todo lo que necesitamos, Él puede cambiarlo, proveerlo. Cada aspecto de mi vida, Él lo puede proveer. Lo que sucede, la reacción, las cosas en mi corazón con las que he tratado de cristiano durante 25 años, Él puede cambiar esas cosas. Ninguna de las maneras que tratamos de vivir para Dios funciona. Y una vez más, es difícil convencer a alguien que ha estado en la religión y actividad
bueno, Jeremías dice, y hermano Swagger, usted lo ha mencionado esto muchos años atrás, un esclavo, digamos, nativo. Ellos no saben nada más que la esclavitud del pecado, no realmente un encierre del pecado, pero sí para algo para arruinar su experiencia cristiana. Y para ellos eso es algo normal. Yo puedo tener celos, puedo tener envidia, puedo pelear por una posición política y todavía decir que amo a Cristo. Estos son esclavos que nacen en esa esclavitud. Hombres que no son libres de amar, de buscar a Cristo, ser cambiados por Cristo al punto donde quiere. Y lo triste es que son salvos. Y hermano Swagger, no estamos hablando de personas que no son salvos. Están en problemas, pero el mayor problema es la iglesia. Eso es lo que esta sección de Romanos es. Romanos 9, 10 y 11, la iglesia. Iglesia, mírense y asegúrense de no fallar en entender lo que Cristo ha provisto en el nuevo pacto. Eso es lo que estamos tratando de enseñar cuando decimos ponga su fe en Cristo y nada más. Muy Sí. correcto. Una de las luchas más grandes con la gente es la idea de la victoria. Esa es una área en la que la gente dice, yo ando así, y cuando escuchan victoria, ellos piensan que esto significa todo tema que estoy enfrentando solo va a caer inmediatamente. Yo he hecho esto, he puesto mi fe donde debe estar y tengo el objeto correcto de fe. No estoy viendo esto tan rápido como debiera o en tantas áreas como yo quisiera verlas. Y yo creo que esa es una de las luchas más grandes que he visto con la gente. Definir la victoria para mí. Y la manera como yo defino, si están en desacuerdo conmigo, por favor, déjenme saber. Yo le estaba diciendo a la gente que esto tiene que ver con crecimiento. Y si estamos creciendo y hay cosas que están cambiando y que están cayéndose de nuestra vida en 1 año, en 2 años, en 5 años, no es un lugar de perfección. Aunque estemos tratando de vivir como Cristo todos los días, la idea de victoria no significa que no hay nada jamás en nuestra vida que esté mal. Y yo creo que ahí es donde la gente lucha, diciendo yo tengo el objeto correcto, porque es que hay algo en mi vida que está pasando. Yo no sé si han encontrado esto también y si pueden elaborar esto diferentemente. He luchado con situaciones años atrás antes de este mensaje y no me veía como victorioso, pero cuando finalmente llegué al entendimiento de que quiere decir que me estoy mirando a mí mismo, cuando empecé a mirarlo a él que es victorioso, me di cuenta que yo soy más que un vencedor, así que mi fe está en lo que él hizo, no en mi fallo o fracaso, sino en él. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bueno, yo empecé a ver que esas cosas se fueron de mi vida, los cigarrillos y otros malos Pero comportamientos. ¿qué fue lo que Cristo hizo? Bueno, después de la cruz, Él rompió Así el poder es, del amén. pecado. Él pagó ese precio por mí para que yo tenga comunión con Dios y rompió el poder del pecado para que no domine mi vida. Así es. Si usted ahora mismo, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, dice en su corazón, de todo corazón, dice, mi fe está en Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. No está en mí. Y eso es importante. No está en mí, ni tampoco está en la iglesia. Aunque amamos la iglesia, claro, allí no es que está mi fe, sino que mi fe está en Cristo y este crucificado. Y ello exclusivamente. Cuando su fe está de acuerdo a lo correcto, el Espíritu Santo, quien es Dios, y la razón por la cual hago tanto hincapié en esto, es por la cantidad de cartas que he recibido a lo largo de los años. Realmente, hermano Swagger, soy salvo, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? La razón es porque su fe está en algo aparte de Cristo y este crucificado. Está en lo que ellos hacen propiamente. Está en la iglesia. La iglesia realmente inventa una estrategia tras la otra, año tras año. Y eso nunca funciona. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y mantiene esa fe en Cristo y la cruz, entonces el Espíritu Santo obrará a favor suyo y le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Actualmente esa situación le está afectando, si lo está, pero usted puede dormirse
en su casa esta noche sin eso en su vida, porque el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de la obra de Cristo. Él no obra fuera de ello. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, como Él expió todo pecado, Cristo es quien pagó el precio. El Espíritu Santo no lo hizo, fue Cristo que hizo eso. Y el Espíritu Santo demanda que Él reciba el crédito. Cristo recibe el crédito, me refiero, porque Él es quien ganó la victoria. Expió todo pecado. Alabado Dios, yo siento la presencia de Dios aún mientras digo estas palabras. Usted puede vivir en victoria. El pueblo de Israel no tenía manera en el mundo para salir de Egipto. No había manera de salir de allí. Solamente a través del Cordero inmolado. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Gloria a nuestro Dios. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Cuando aplicaron la sangre a aquellos postes, damas y caballeros, ese fue el boleto a la victoria, a la vida. Y es lo mismo hoy en día, eso no ha cambiado. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, esa es la victoria. Amén. Y así usted ponga su fe allí. Cuando usted se acueste esta noche, diga, Señor, mi fe no está en mí. No está en la iglesia. Mi fe está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y ello exclusivamente. Y yo le pido al Espíritu Santo que me dé victoria. Victoria, victoria, victoria. A través de la sangre de Jesús hay victoria en el futuro. Confiando en el Señor, puedo escuchar mi fe y por fe lo veo, la victoria que está en el futuro. Damas y caballeros, esto no es algo nuevo, esto siempre ha sido la respuesta. Jesucristo y este crucificado. La victoria que Él ganó en la cruz. Y el Espíritu Santo demanda que Él reciba la gloria. Jesucristo reciba la gloria. No yo, no usted, no nadie más. Yo me sorprendo de la iglesia que inventa una moda tras la otra. Todo y nada funciona. Ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y mantenga esa fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y usted encontrará victoria en su vida como nunca antes la ha conocido. Aquella alabanza dice, es mío, mío, bendito sea su nombre. Él ha dado paz, perfecta paz a mi vida. Es mío, bendito sea su nombre. Mío a través de toda la eternidad. He encontrado su gracia, es toda completa. Él suple todas mis necesidades. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Este es un gozo inefable y lleno de gloria. Lleno de gloria, gozo inefable, lleno de gloria, y aún no se ha contado todo. Damas y caballeros, lo que estoy tratando de decirles es la llave a la victoria. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó. Y gracias a Dios que ha sido pago. No tiene que ser pago, pero sí es pago. Ahora, gloria a nuestro Dios. Y si usted no pone su fe en sí mismo, tenemos personas pensando que si yo
tengo 40 días, eso me va a ayudar. Sí le va a ayudar, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Bueno, yo voy a hacer esto, aquello, lo demás. Eso le ayudará, pero no le dará victoria sobre el pecado. Amén. Pero el tiempo se nos termina, creo. Sí, ya estamos a punto de llegar al cierre. La preparación para la victoria, para responder a la pregunta de Sean, todo lo que usted ha dicho, realmente es lo que le estamos enseñando a la gente, cómo prepararse para la victoria. Jamás cesarán o dejarán de vivir en este marco de tiempo sin tener que enfrentarse a la verdad de la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne y el diablo. Pero cuando ustedes sepan en qué deben poner su fe, Así es. ustedes aprenderán que esa es la preparación para enfrentarse a esas batallas y todos pasamos por ella, todos en diferente manera. Es una verdad lo que Jesús hizo. Él no tiene que volverlo a hacer. Así La es. dificultad es nosotros adueñándonos por nosotros mismos, identificándonos con lo que Él hizo, para que cuando nosotros le demos a la gente la clave de la victoria, estemos preparándolos para la victoria, no prometiéndoles a ellos la ausencia de la batalla. Así es. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Estaba perdido y ahora he sido hallado. Era ciego, mas ahora puedo ver. Les amamos. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntenle a otros sobre la cadena. Por favor, invítelos a sintonizar como muchos lo hacen. Muchas gracias. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.